Cordial saludo. A continuación vamos a analizar el sistema de análisis social y ambiental SARS. Mi grupo está conformado por Naxi Peña y mi persona Vanessa. Principalmente nos vamos a fundamentar en Hidroituango. Esperamos que sea de su completo grado. ¿Quiénes promueven la obstrucción del río Cauca? Los principales accionistas de este megaproyecto son la Gobernación de Antioquia y las empresas de servicio público de Medellín, EPM, que además es la ejecutora. Cabe resaltar que EPM se ha convertido en una empresa de servicios públicos transnacionales, es decir, que se encuentra a nivel de Latinoamérica y Europa. Cabe resaltar que principalmente se fundamenta o está creada mediante la lógica de lucro, que consiste en la generación de ganancias, que involucra la violación de algunos derechos. Por otra parte, también se encuentran presentes otras empresas, como son la brasilera Camargo y por de Colombia, que se encuentra en concreto SAS y con Nissan Ram. De Chile se encuentran los ingenieros y arquitectos. Es decir, que la gran mayoría de veces estas empresas están fundamentadas por otros países. O sea, no necesariamente intervienen los de Colombia, sino a nivel de todo el mundo. En el año 2016, el 29 de agosto, el Banco Interamericano de Desarrollo BID otorgó un préstamo a Hidroituango, en donde no tuvieron en cuenta la problemática que iba a generar, puesto que las comunidades indígenas enviaron una masiva en contra de este megaproyecto. Es decir, que Hidroituango genera un gran endeudamiento y gastos de recursos públicos a nivel de Colombia, que los estamos pagando todos a través de vía de impuestos. Estemos o no de acuerdo con este megaproyecto. Daños generados por Hidroituango. El río Cauca, o patrón mono, como es nombrado por barequeros del Cañón del Cauca, es el segundo río más importante de Colombia. Sus aguas bañan 7 departamentos y sostienen la economía, cultura y tradición de cientos de municipios del país y millones de personas. El cañón del río Cauca ha estado agobiado por intereses en disputa, los cuales han generado situaciones de intensa violencia desde hace más de 6 décadas. En ese contexto, agravado por la construcción de Hidroituango, se están agudizando la diversidad de hechos victimizantes que han vulnerado los derechos humanos, civiles, políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus habitantes. Ejemplos de ellos son los grandes desplazamientos forzados de las comunidades campesinas, pescadoras y barequeras, el empobrecimiento y el olvido estatal, las 62 masacres que han ocurrido en áreas de influencia del proyecto, entre ellas las masacres del Aro y la Granja en Ituango, por las cuales el Estado colombiano fue condenado internacionalmente, a pesar de que el estudio de impacto ambiental de Hidroituango afirma que son más los impactos negativos que positivos. Y las administraciones locales y departamental se empeñan en señalar lo contrario, tergiversando la realidad sobre la obra e impidiendo que se tengan en cuenta los daños ambientales que señalan los afectados como no incluidos en el EIA y los impactos no previstos que se están ocasionando. Los impactos negativos, según EIA, son contaminación del aire, contaminación del agua, superficial y subterránea, cambios en la calidad del agua del envase, cambios en la dinámica fluvial del río Cauca,
Modificación de las propiedades físicas y químicas de los suelos, calificado como significativo. Modificación del paisaje, cambios en la cobertura vegetal, pérdida o fragmentación del hábitat, muerte y desplazamiento de especies faunísticas, aumento de la presión por los recursos naturales, cambios en la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la cuenca del río Cauca, cambios en la estructura del biotopo y comunidades bénticas, proliferación de vectores de enfermedades, transformación de ambientes lóticos a lénticos, afectaciones sobre los yacimientos arqueológicos identificados, transformación de los sistemas culturales de la población afectada, calificado como muy significativo, desplazamiento involuntario, es decir, forzado, de la población y afectación de sus condiciones de vida, calificado como muy significativo. Generación de expectativa, afectación de infraestructura, afluencia de población foránea, incremento de la demanda de servicios públicos y sociales. Generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto. Alteración de la economía regional, calificada como muy significativa. Los impactos positivos, según ella, son surgimiento y protagonismo de actores sociales y fortalecimiento de organizaciones sociales. Generación de empleo y modificación de las finanzas de los municipios y de las autoridades ambientales para las comunidades afectadas, que ha sido imposible la participación real en el ejercicio de su derecho a un ambiente sano y la defensa de los derechos humanos. La empresa y el gobierno, al evidenciar una postura crítica en relación a la obra, les excluyen de todo lo que tenga que ver con los asuntos públicos. La persecución, judicialización, violencia y estigmatización en su contra es una clara muestra de las imposibilidades para la oposición en esta zona. Pese a ello, se han organizado en el movimiento Ríos Vivos, Antioquia, y denuncian permanentemente las distintas afectaciones y violencias a las que se ven sometidos. Datos de la presa y otros impactos. Hidroituango es un megaproyecto que pretende almacenar 2.400 megavatios. Esta construcción se inició en el año 2009. La obstrucción del río ha afectado a más de 26.000 hectáreas, pero esta cifra no se tiene en cuenta las víctimas que ha traído, puesto que hay varias poblaciones asentadas en esta región o en esta parte donde se está construyendo, puesto que el 60% de esta población pertenecen a víctimas del conflicto armado, y dentro de esta, la construcción de Hidroituango ha traído la presencia de policía, ejército y empresas privadas de vigilancia. Esto ha generado recursos de 55 millones. Con el represamiento del río Cauca, las culturas más afectadas son las que dependen ancestralmente del río, como son las barequeras, que son comunidades ríos vivos de Antioquia. Durante la construcción de este megaproyecto, ellos buscaron la protección y la defensa de los derechos culturales, apelándose al Ministerio de Culturas. De manera irrespetuosa, se puede decir,
les negó la protección, argumentando que la cultura no es un derecho fundamental y que por ser comunidades inalfabetas no tienen la posibilidad de autorreconocerse. Es decir, que no, o sea, no tienen en cuenta por qué estas personas argumentan que es un territorio indígena, que necesitan ser, o sea, son vulnerables frente a lo de Hidroituango, pero pues tuvieron en cuenta más la construcción de este megaproyecto y dejaron a un lado la problemática que estaba sucediendo. Ríos Vivos de Antioquia sigue enfocándose sus esfuerzos por el respeto y la preservación de la cultura cañonera. Que los desastres nunca son naturales. El término desastre natural ha entrado en desconocimiento de los desastres, siempre son producto de variables de riesgo de tipo ecológico, económico, social y cultural, que se conjugan y propician la ocurrencia de eventos catastróficos con demasiada frecuencia. Las principales variables de riesgo son problemas sociales no resueltos, que a su vez son consecuencias de un modelo particular de desarrollo económico. En el caso colombiano, el desarrollo económico tiende a generar vulnerabilidad social, pues aumenta la desigualdad entre pobres y ricos. El concepto de construcción social de riesgo nace del reconocimiento de ciertas variables, carácter social, configuran escenarios de alto riesgo. Este concepto sirve para reflexionar sobre Hidroituango, pues sí, bien, esta catástrofe fue acentuada por un invierno intenso, producto de la variabilidad climática que ha aquejado a Colombia durante los últimos años y por la inestabilidad geológica de los Andes, que debió ser tendida en cuenta al impulsar el proyecto. Su verdadero origen debe buscarse en sucesivas versiones del Plan Nacional de Desarrollo y sus locomotoras minero-energéticas. Gracias.